El proyecto surgió porque en Punta Alta tenemos muy cerca la base naval Puerto Belgrano y la mitad de la población de Punta Alta es militar o empleado civil de la base naval Puerto Belgrano. Nuestro proyecto está basado en la biografía de Daniel Carrasco, que él fue uno de los primeros el primer desaparecido en Punta Alta. Hola, buenas tardes. Bueno, es la primera vez que participamos en el proyecto. El video se llama La voz desconocida al teléfono porque la madre hizo una llamada diciendo que el hijo estuvo secuestrado en la sexta batería y eso. Bueno, vamos al video. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar termina con el gobierno constitucional. Una junta militar se pone al frente del Estado. Se autodenomina Proceso de Reconstrucción Nacional y se instala con la intención de conducir al país por tiempo indeterminado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. A ver, en Punta Alta hasta ahora está comprobado que funcionaron al menos 2 lugares clandestinos de detención. Uno en la sexta batería histórica, y el dato preciso sobre la sexta batería lo conocemos porque uno de los, quien era jefe de batería, Fracassi, el contraalmirante Fracassi en ese momento, lo declaró en su indagatoria hace un par de años, con lo cual existe la certeza de que fue en la sexta batería. Cuando fue la inspección ocular en 2007 yo tuve la posibilidad de estar y todavía no sabíamos en cuál batería habían estado los secuestrados, pero gracias a esta declaración lo sabemos. Y el otro grupo de secuestrados grande estuvo en el buque 9 de julio, que estaba en uno de los muelles de Puerto Belgrano, y ahí es donde estuvieron la mayor parte de quienes fueron detenidos después del golpe de Estado, inmediatamente después del golpe de Estado, y que después fueron blanqueados. A diferencia de quienes estuvieron en baterías, la mayor parte de esas personas permanecen desaparecidas y hay muy pocos sobrevivientes de ese centro clandestino. Desde el 70 en adelante fueron cuestiones que tenían que ver con nuestra formación, que era humanística, que también había la doctrina social de la Iglesia había hecho, digamos, nosotros la asumíamos bastante, digamos así, con los curas del tercer mundo, y había muchos encuentros en el seminario a los cuales nosotros veíamos, porque no participábamos, de cantidades de grupos cristianos que después casi todos bajaron así en masa hacia las organizaciones, digamos, del peronismo, más que todo las organizaciones de base, no las organizaciones armadas, digamos, como esa base de militantes que eran muchísimos también, ¿no es cierto? Y con mucho compromiso. Ahí vino el momento donde más trabajamos, que era la formación del centro de estudiantes. Hubo elecciones, Daniel no era, digamos, digamos, quien dirigía, digamos, sino que, bueno, en ese momento él fue elegido para
digamos, ir a la cabeza de la lista del Frente de Estudiantes, el peronismo, sería de la JUP. La señora está embarazada y ya pronto a ser mamá. Tanto es así que creo que me parece que Penélope se llama la nena, nació en enero del 77. Fíjense, al papá lo llevaron el 26 de diciembre del 76, me parece que en enero, qué sé yo, un mes después, pongámosle, o 15 días después, nació la nena. Piensen de que en este caso lo llevaron a Daniel solo y no lo llevaron a la señora. Pero si lo hubieran llevado a la señora, estaba embarazada, ese bebé hubiera nacido en cautiverio y la mayoría se perdió, que son los chicos que están buscando a las abuelas en este momento. Ellos estuvieron, la mamá y el papá trabajaban. Vivían en la calle Alberdi, primera cuadra, más o menos a la altura del 50 de Alberdi. Y la hija ya estestaba casada, vivía allá en el valle. El hijo también estaba casado, vivía en el valle. Todos vivían allá, los únicos que vivían acá eran ellos, eran los papás de Daniel y la abuela. Bueno, después murió la abuela y la nena Penélope, bueno, siempre venía con la mamá acá en Punta Alta. Y yo no te podría decir, qué sé yo, en qué año, suponte alrededor de 1990 murió la mamá de Penélope. Y ya después que murió la mamá de Penélope, la señora de Daniel, no quisieron arrancarla a la nena de sus amistades, de sus relaciones, de la familia de la mamá que era de allá del Alto Valle, y optaron ellos por irse a vivir allá. Ella sabe de que al hijo lo detuvieron, que lo detuvo Marina. Y lo llevaron a Baterías. Ahí en Baterías hubo también un campo de concentración. Y en ese campo de concentración de Baterías los torturaron. Había un barco también, sé que hubo un buque donde los tuvieron desaparecidos, donde los torturaban, y muchos de ellos los tiraron vivos al mar. Los ataban. Tanto la iglesia como en particular los capellanes castrenses está claro que tuvieron un rol central en lo que fue el terrorismo de Estado. En el caso de Bahía, el arzobispo en ese momento era Monseñor Jorge Mayer. Mayer llegó a bendecir las medallas que les otorgaron por su rol en lo que llamaban la lucha contra la subversión a varios soldados del Quinto Cuerpo de Ejército, entre ellos Jorge Mason, Carlos Méndez, que hoy están a punto de ser condenados, y García Moreno, que está prófugo, y Corres, el famoso Laucha Corres, digamos que era uno de los que interrogaba y de los que aplicaba picana en el centro clandestino La Escuelita. Y el rol de los capellanes castrenses también es muy significativo. En la ESMA en particular sabemos de marinos capellanes, porque tenían grado, que tuvieron un rol importante. Por ejemplo, me viene a la mente Pablo Cantalicio Sosa, que ya falleció y que llegó a dar misa a los secuestrados en la ESMA, en el casino de oficiales de la ESMA. Luis Antonio Manceñido, que creo vive en Puerto Belgrano todavía, y es la persona a la cual Silingo recurre después de participar en los vuelos de la muerte, que confesó muchos años después, recurre en ayuda de apoyo espiritual. Y esa persona es Manceñido, lo escribe Silingo en su libro Por siempre, nunca más.
El otro también más conocido es Sancheta, el capellán Sancheta, que también Silingo menciona interviniendo en este tema de los vuelos de la muerte, y que siguen impunes. Sosa murió, pero tanto Manceñido como Sancheta están vivos hasta donde sabemos, y todavía no han sido investigados por la justicia, a pesar de que hay testimonios, insisto, tanto de sobrevivientes como de un marino, como el caso de Silingo, que los menciona. En el 75, ya después de eso, Daniel se quedó allá, empezó a ser viajante, abandonó un poco el tema. Primero, me parece naturalmente que estaba muy cercano a lo que estaba pasando. Si estaban metiendo en cana a todos sus amigos, no iba a venir a Bahía Blanca. Eso me parecía lógico, como no me pareció lógico que volviera en el momento que volvió. Es decir, pero pasó lo mismo, digamos, nosotros no éramos tan conscientes de que éramos tan peligrosos. Pensando desde ahora, sí, o desde ahora, después de todo lo que pasó, es como decir, sí, es una locura haber vuelto a Punta Alta, un lugar tan pequeño donde cualquiera te podía reconocer. Aunque a él, en realidad, en Punta Alta, tampoco era reconocido como un gran militante, ¿entendés? Porque él participó todo en Bahía Blanca y en el seminario. ¿A qué? Si vos decís, bueno, después de 2 años volvés a Punta Alta para las Navidades o qué sé yo, bueno, qué sé yo, pensaba que era algo... Yo inclusive, bueno, cuando salgo en el 77, llego y viene Mecha a mi casa y yo le digo, mirá, yo pienso que va a aparecer. ¿Por qué? Porque había visto cantidades de tipos que habían estado desaparecidos y estaban blanqueados a través de aparecer en las cárceles. Yo evaluaba que Daniel, en ese sentido, digamos, no tenía nada para aportarles a estos tipos, ¿entendés? Y entonces yo pensaba que iba a aparecer en algún momento en alguna cárcel. Pero la verdad es que él es el prototipo y por eso yo hice ese homenaje de un militante, ¿entendés? No, un tipo que, bueno, tiene sus contradicciones, ¿noté? Que tiene sus deseos, tiene sus pensamientos y hace algo, no es que, viste, da su vida por un ideal, creo que de hecho lo fue así, pero realmente era uno como cualquiera de nosotros, ¿entendés? Y que ya te digo, le gustaba cantar, le gustaba Serrat, le gustaba esto, le gustaban las minas, le gustaba como cualquiera, ¿entendés? No era una práctica muy intensa, excepto esos años de la facultad. Pienso que Puerto Belgrano y Baterías, más allá de que haya funcionado un centro de detención, tienen una significación muy especial para lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Por qué? En Puerto Belgrano es la mayor base naval del país, es la sede del Comando de Operaciones Navales, es el epicentro de la Armada. Fue en ese lugar donde 2 días antes del golpe de Estado el contraalmirante Mendía, comandante de operaciones navales en ese momento, reunió a casi 900 oficiales de la Armada en el cine de Puerto Belgrano para explicarles que se iban a usar métodos no convencionales. Fue ahí donde, según la declaración de Silingo, se habló por primera vez de lo que finalmente hoy conocemos como los vuelos de la muerte. Fue ahí donde se les dijo que ese método de desaparición de personas tenía la bendición cristiana, o sea, la bendición de la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina, con lo cual me parece que tiene una importancia que claramente excede a lo que fue ese lugar como centro de detención específicamente. También en ese lugar, si uno repasa las notas de prensa del año 74, 75, uno se va a encontrar con discursos de Macera, por ejemplo, diciendo que la Armada ya está combatiendo a la subversión, que era el término que ellos usaban, y Macera decía que lo hacen de un modo mucho más silencioso que el ejército. Esto es un año antes del golpe de Estado. Quiero decir, nadie les pidió cuentas todavía
por lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión en esa época, porque los procesados que hay hasta hoy son por los delitos de lesa humanidad posteriores al golpe de Estado. Pero hay testimonios de personas que estuvieron secuestradas también antes del golpe de Estado, incluso de algún marino también, que ellos sospechaban infiltrado en organizaciones armadas y a quienes también tuvieron ahí secuestrados y que por supuesto torturaron también para arrancar la información. También en Puerto Belgrano hay varios conscriptos desaparecidos de los cuales no hay prácticamente información, que como solían hacer las Fuerzas Armadas en ese momento los declararon desertores y nunca más se supo nada de ellos. Yo he escuchado demasiados ya testimonios todo este tiempo de gente que tenía cosas para decir y que no las podía decir, o sea, estaban guardadas, 36 años con todo ahí guardado, ¿entendés? Bueno, ya lo empecé a ver cuando hicimos los retratos de los pibes de la pequeña obra, ¿viste? O bueno, cuando hice el primer retrato de Daniel, que un amigo de él me escribe por el Facebook, me dice, qué bueno que hiciste esto, y yo que me siento tan culpable porque desde que desapareció Daniel, yo no fui nunca más a ver a sus padres, a decirle una palabra de aliento, y yo veía que me lo estaba diciendo el año pasado, ¿entendés? Y que todo ese tiempo él vivió con eso adentro. Y así cantidad de cosas, de culpas o no culpas, sino simplemente no poder expresar lo que uno sentía, simplemente, o no poder expresar algo que tuvo que estar obligado a callar. Tuvo que pasar, yo creo que sí tengo mi teoría de por qué pasa esto ahora. Para mí los juicios son los que desatan toda esta situación. Es decir, cuando la justicia, quiere decir el pueblo argentino a través de la justicia, dice, señores, estos son crímenes de lesa humanidad y tienen que ser castigados, ahí la gente es donde empieza a tener como ese permiso para empezar a decir lo que piensa. Bueno, antes quería hacer un agradecimiento a Movejupa, Movimiento por la Verdad y Justicia de Punta Alta, que nos dio documentos a Habeas Corpus y gracias a eso pudimos llegar a las entrevistas estas. La de el hombre barbudo fue hecha por Perrin por videoconferencia, porque se encontraba en Buenos Aires y no pudimos de otra forma. Y bueno, agradecer a la profesora Belén, Natalia Massa y Andrea por ayudarnos a confeccionar los videos y eso. Bueno, felicitaciones a los chicos de Punta Alta por el trabajo de investigación que hicieron, por la producción, por el corto documental. Y bueno, para hablar de estas cosas en Punta Alta, como tampoco hasta hace poco tiempo hablar de estas cosas en Bahía, no era fácil, digamos, ¿no? Los chicos decían por la presencia que tienen las Fuerzas Armadas en estas dos ciudades, bueno, Punta Alta y la presencia de los militares que condicionan mucho la circulación de historias, la emergencia de relatos, ¿no? Que la gente cuente, digamos, ¿no? Punta Alta aparece siempre asociado a las memorias militares, con esta presencia tan fuerte, ¿no? Por Bahía Blanca también, ¿no? Andaba siempre Astiz y la nueva provincia que tiene tanta influencia en la conformación de la opinión pública. Los juicios que llevaron adelante en Bahía Blanca fueron de alguna manera una puerta que se abrió para que emergieran un montón de testimonios, de relatos, de historias, y en gran medida los chicos en Punta Alta recogen un poco lo que activó el juicio en toda la región. Y bueno, para nosotros es muy importante que las nuevas generaciones, que los jóvenes en Punta Alta de alguna manera lleven adelante, lleven de alguna manera la iniciativa, tomen la iniciativa para hablar de las cosas
que costaron tanto hablar de esa ciudad. Así que bueno, muchísimas gracias a los chicos, los felicitamos por el trabajo y ojalá Punta Alta siga estando presente en los encuentros como estaba ella desde hace muchos años.